De acuerdo con un subregistro que lleva el colectivo femenino Justicia 11J, en Cuba 1.316 personas fueron detenidas como resultado de las protestas realizadas entre el 11 y el 12 de julio del 2021. De esas 1.316 personas, más de 40 son niños y niñas. Hoy queremos hablar de algunos de esos niños. Niños cuya detención fue negada por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla el 22 de julio del 2021. Ese día el ministro le alcanzó la tabla para negar también la muerte de Diuis Laurencio Tejada, fallecido por un disparo en la espalda el día 12 de julio en La Guinera. En segundo lugar, emplazo al gobierno de los Estados Unidos y a cualquiera a que mencione el nombre de un menor de edad que esté detenido en Cuba en este momento. Y rechazo la calumnia insostenible de que ha habido pérdidas de vidas entre menores y jóvenes en relación con estos hechos de la semana pasada. Con independencia de los sentimientos que nos dejen las imágenes del ministro, lo importante no es lo que dijo, sino quiénes padecen. Dentro de esos que padecen y que Rodríguez Parrilla ha negado, hay algunos de los que sabemos un poco más que otros. Las chicas de Justicia 11J basan fundamentalmente su monitoreo en la búsqueda en redes sociales y en los contactos que han podido establecer con las madres y familiares de los presos políticos. A estas alturas, no todos los familiares y personas que conforman las redes de apoyo de los presos políticos han concientizado que la denuncia es la mejor herramienta con la que cuentan en Cuba para combatir la injusticia. Esa situación dificulta el acceso a detalles más certeros sobre la vida, la situación, las acusaciones que pesan sobre los niños presos y sobre otros cientos de personas que se encuentran recluidos por causas políticas. Sin embargo, ya hay peticiones e incluso se han celebrado juicios en los que se han juzgado a varios manifestantes del 11J. Las peticiones fiscales son los documentos donde la Fiscalía señala los hechos, los delitos y las sanciones que deben sufrir los acusados por sus conductas delictivas. Esos documentos han sido fundamentales para verificar la situación procesal de los presos políticos cubanos, incluidos los niños de los que hoy estaremos hablando. Esos documentos, las conclusiones provisionales o peticiones fiscales, permiten obtener detalles sobre lo que dice la Fiscalía que hicieron los acusados y el número de años que el gobierno cubano cree que deben permanecer en prisión. Gracias a la obtención de esos documentos y al uso de otros mecanismos de verificación, Justicia 11J ha confirmado que todavía al menos 14 niños permanecen recluidos en centros de atención a menores o en prisiones comunes por haber participado en las protestas del 11 de julio del 2021. De algunos de esos niños conocemos más que de otros, pero de algo podemos estar seguros. Si seguimos la definición de Fidel Castro, todos esos niños presos en Cuba después del 11 de julio del 2021 son presos políticos. Lo llamamos político para distinguirlo del que roba, porque hay hasta una discusión jurídica, filosófica, que se entiende por delito político, los estudiantes de Derecho lo saben. Y se dice en general que cuando la motivación es política, si un tipo me quiere matar a mí, yo no digo que es un delito común. No me agrada mucho la intención, pero digo que es un delito político por la motivación política. Durante las protestas del 11J, los gritos de libertad y abajo la dictadura se mezclaron con otros que demostraban insatisfacciones económicas o sanitarias. Pero la manifestación más que nada demostró el hastío de los manifestantes con la clase política que dirige Cuba y su forma de gobernar. Todos los que protestaban lo hacían motivados políticamente. La protesta es la materialización del derecho a la libertad de expresión, pero también de la capacidad del ciudadano de mostrar sus inconformidades políticas. La respuesta del régimen cubano a la expresión de esas inconformidades fue desproporcionada, inmediata y posteriormente a las protestas. De la orden de combate se pasó a la orden de la represión ejemplarizante. Ante una protesta política, también se ofreció una respuesta política. Una respuesta que más que nada buscaba ofrecer una vez más la idea del poderío represivo del poder cubano. Una respuesta que buscaba infundir el miedo que necesita el régimen cubano para poder seguir sobreviviendo. Para que se tenga idea de la dimensión de la respuesta del gobierno cubano, es preciso hacer comparaciones. En el 2016, el Tribunal Provincial Popular de La Habana sancionó por un delito de amenazas a 10 meses de prisión a un hombre que bañó con petróleo a su pareja, le dijo que le iba a matar y la persiguió intentando encender unos fósforos para lanzárselos. Al final, por suerte, los fósforos eran de los de la bodega y no incendió ninguno. La mujer pudo escapar de las garras del hombre. La Fiscalía no estuvo conforme con la decisión del Tribunal de Instancia y apeló al Tribunal Supremo.
Este tribunal revocó la sentencia y sancionó de nuevo al hombre a 5 años de privación de libertad, en este caso, teóricamente por haber cometido un delito de asesinato en grado de tentativa. La violencia de género no es un problema político. No requiere la atención pormenorizada y dura del Estado cubano. La protesta sí. Por eso varios niños permanecen en prisión y en espera de juicios donde enfrentan sanciones que pueden llevarlos no a 5 años, sino a decenas de años en la cárcel. Los familiares de algunos de esos niños alegan incluso que a pesar de estar presos, no participaron ni tan siquiera en el estallido social del 11J. Ese es el caso de William Chener Ríos Arrieta, de 16 años. Los familiares de William niegan que éste haya participado en las protestas. Sin embargo, fue detenido días después y aún se encuentra en la prisión Jóvenes de Occidente, donde espera ser juzgado por su supuesta participación en las movilizaciones de julio pasado. La violencia de género puede resolverse con 5 años de prisión, pero la protesta de un niño que cumplió 18 años durante su encierro tiene que ser resuelta en Cuba con 23 años tras las rejas. En esa situación se encuentra Roland Jesús Castillo Castro. La fiscalía lo acusa de haber participado en las manifestaciones que salieron el 11J del cine Mantilla y se movieron por toda la calzada de Managua y 10 de octubre. A Roland Castillo la fiscalía le pide 23 años de prisión. Considera que es la sanción que merece por supuestamente haber lanzado piedras a agentes del orden durante las protestas y haber participado en el volcado de 2 patrullas y 2 autos del Poder Popular. En la misma situación de Rowland se encuentran Kendry Miranda Cárdenas, Brian Piloto Pupo, Lázaro Noel Urgellés Fajardo y Brandon David Becerra Cooper. Todos ellos han sido acusados en el mismo expediente por haber participado en la manifestación del 11J en el municipio habanero de 10 de octubre. La fiscalía considera que todos son responsables del delito de sedición y algunos también del delito de hurto. Kendry Miranda tiene 17 años y la fiscalía considera que por participar en la manifestación de 10 de octubre, gritar frases provocadoras y ofensivas a los dirigentes y el sistema socialista, lanzar piedras, volcar autos patrulleros y haber tomado para sí una planta de comunicaciones de una de las patrullas volcadas, debe sufrir 20 años de prisión. Por hechos parecidos a Brandon David Becerra Curbelo, Brian Piloto Pupo y Lázaro Noel Urgellés Fajardo, la fiscalía les pide 18, 16 y 13 años de prisión respectivamente. También hay niños acusados de sedición y de otros delitos. Niños que aunque se encuentran en libertad, también se exponen a decenas de años en prisión por haber participado en las protestas del 11J. Ese es el caso de Giuseppe Belauzarán Guada, un niño de 16 años acusado de sedición y hurto por participar en las mismas manifestaciones del 10 de octubre, por protestar como mismo protestan en toda Latinoamérica y por llevarse un par de botas de agua de una de las patrullas que fueron volcadas por los manifestantes. Giuseppe está libre, pero espera asegurado con una fianza un juicio en el que se defenderá de una petición fiscal que le solicita 13 años de cárcel. También hay niños acusados de sedición por participar en la manifestación de La Guinera, la misma en donde resultó muerto Dewey Laurencio Tejada. Esos son los casos de Emilioslán Román Rodríguez y Nelson Néstor Rivero Garzón. Emilioslán cumplió sus 18 años en prisión y Nelson Néstor tiene 17. La fiscalía los acusa a ambos por participar de unas protestas en las que se produjeron cruentos enfrentamientos con las autoridades. Les pide a ambos que pasen 15 años en una prisión por esos hechos. Como ya vimos, algunos de estos niños han alcanzado la mayoría de edad estando en prisión, pero otros se han convertido en padres durante su encierro y su reclusión les ha impedido disfrutar de sus hijos. Este es el caso de Jonathan Torres Farrat, de 17 años. Su pareja se encontraba embarazada de 8 meses cuando fue detenido. Su madre, Bárbara Farrat, ha alcanzado notoriedad por sus denuncias en redes sociales en contra de la situación que vive su hijo. En una de sus más recientes intervenciones en redes sociales, Bárbara dijo que a su hijo, que tiene problemas de hipertensión y es dependiente del Enalapril, lo llevaron a ver un cardiólogo, oigan esto, en el hospital pediátrico de Centro Habana. También denunció que a ella nunca le avisaron de esa visita al médico y que a Jonathan lo trasladaron al pediátrico esposado de pies y manos con las chaquiras como si fuese un terrorista. Mi hijo me acaba de llamar. Que me dijo de que lo llevaron al pediátrico Centro Habana a verle al cardiólogo. Pero lo que más me tiene a mí estresada, para no decir la palabra, porque estamos en redes sociales, lo que más me tiene a mí estresada es que mi hijo me acaba de decir que lo llevaron con Shakira y todo. El fiscal no ha emitido conclusiones provisionales en contra de Jonathan. Por ende, no se conoce a ciencia cierta qué delito se le imputa o cuánto tiempo cree la fiscalía que deba permanecer en prisión.
No obstante, los familiares de Jonathan han dicho que el abogado les ha informado que Jonathan puede estar siendo acusado por haber lanzado una piedra durante las manifestaciones del 11J acaecidas en el municipio de 10 de octubre. El padrastro de Jonathan ha referido que esas piedras fueron lanzadas como respuesta a las piedras y los tiros que a su vez lanzaron las autoridades policiales para impedir el avance de las protestas hacia el Capitolio Nacional. Esa historia no parece ser muy descabellada. Algunas de las peticiones fiscales dedicadas a sostener la acusación de los manifestantes de 10 de octubre reconocen, en un intento de justificar la represión policial, que hubo oficiales de la policía que dispararon, escuchen esto, hasta 14 veces al aire para disuadir a los manifestantes que tiraban piedras. Mira. Las imágenes que vieron se corresponden con la respuesta de la policía a la manifestación que salió del Cine Mantilla el 10 de octubre. La misma manifestación en la que participaron varios de los niños acusados de sedición. Al principio del video se ve cómo la policía lanza piedras y dispara reiterada y directamente, no al aire, a los manifestantes. Y al final se ve cómo los manifestantes vuelcan una patrulla de la policía que fue abandonada mientras los militares se replegaban. De acuerdo con la fiscalía, todos esos niños acusados de sedición son responsables de ese delito porque, y aquí cito textualmente, formaron una turba que acordó desafiar y respetar instituciones oficiales cubanas comprometidas con garantizar la seguridad y la tranquilidad ciudadana. Y lo hicieron, de acuerdo con la fiscalía, de manera brutal, utilizando un lenguaje obsceno y ofensivo que incitaba a la violencia, lanzando objetos contundentes tanto a personas como a locales y bienes que poseían estas instituciones, arrasando y destruyendo todo lo que encontraban en su camino y que asociaban a esas instituciones o a simpatizantes y defensores del gobierno cubano. La fiscalía considera también que esos manifestantes pueden ser considerados unos sediciosos porque respondieron a exhortaciones en redes sociales a manifestarse violentamente y simultáneamente en diferentes localidades del país y a desconocer también la autoridad de las instituciones estatales cubanas. Lo hicieron con el propósito de alterar el orden social socialista consagrado en la Constitución de la República de Cuba. Para que se entienda la profundidad del discurso de la fiscalía, el delito de sedición es un delito contra la seguridad del Estado y es profundamente político. Para que se tenga una idea mejor, es el mismo por el que juzgaron a los líderes del gobierno catalán que promovieron el referéndum de independencia en Cataluña, España, en el año 2017. Es un delito que protege a un Estado de su desarticulación, pero en Cuba es un delito que puede ser utilizado para proteger a la clase política que gobierna de un pueblo que les reclama. Lo peor de todo esto es que la sedición es un delito que protege a una élite a partir de la equiparación de los términos gobierno, Estado y socialismo. Para la Fiscalía cubana, quien salió a protestar el 11J salió a desordenar. Unos, los que lo hicieron sin violencia, han sido acusados desde desórdenes públicos hasta ultraje sexual. Da igual, lo que había que hacer era reprimirlos. Otros, los que usaron la violencia, sea para responder a la violencia estatal desplegada o para emprenderla contra sus símbolos, las patrullas, por ejemplo, son símbolos de la represión estatal, están siendo acusados de sediciosos. Dentro de esos sediciosos están varios niños que hemos mencionado en este video. El hecho de haber actuado con violencia no hace que la prisión que se sufre por esa causa sea menos política. Los que actuaron violentamente y hoy están siendo perseguidos de forma diferenciada en Cuba también son presos políticos. El hecho de que estén enfrentando cargos gravísimos y construidos sobre la base de criterios ideológicos es muestra de que hay un interés político en su procesamiento. Es muestra de que existe un interés político en utilizar sus casos como ejemplo para todos aquellos que se atrevan a actuar en contra del socialismo que el poder cubano dice defender y defender además a nombre de la inmensa mayoría de los cubanos. Donde un vehículo de carabineros fue atacado e incendiado. Héctor Safia nos cuenta los detalles. Héctor, buenas noches. Esto que vimos no es en Cuba. Estas son las protestas sociales que se desarrollaron en Chile entre 2019 y 2020 y que derivaron en un proceso de reforma constitucional. Estas protestas también estuvieron acompañadas de violencia y de vandalismo. El Instituto de Derechos Humanos de Chile considera que más de 11.300 personas fueron detenidas y 2.500 encarceladas en Chile durante el estallido social ocurrido, como ya les dije, entre octubre de 2019 y marzo de 2020.
Muchos abogados chilenos catalogaron esas detenciones como instrumentos de represión política. Nicolás Toro, uno de esos abogados, manifestó en una entrevista que los detenidos en las manifestaciones eran presos políticos, en primer término porque generaron acciones de rechazo al modelo neoliberal y que a raíz de ese rechazo es que sufrieron prisión. ¿Qué diferencia entonces el estallido social en Chile al que ocurrió en Cuba el 11 de julio? ¿Qué diferencia existe entre unos manifestantes que se oponen a un modelo neoliberal y los que se oponen a un modelo socialista? ¿Qué diferencia existe entre el tratamiento que le dieron a los manifestantes chilenos y al que les dieron a los cubanos? Absolutamente ninguna. Los estallidos tienen que ver con lo mismo, inconformidades con un modelo político. Las respuestas y la represión son idénticas. No hay excepcionalidad en el caso cubano. Sin embargo, la forma en la que lo aborda la propaganda sí es diferente. Los estallidos en Chile son dignos de ser alabados por la propaganda cubana y la represión del gobierno de derecha de Sebastián Piñera es digna de ser condenada. Más allá de la diferencia en el abordaje, la diferencia real entre Chile y Cuba es otra: la democracia. Los chilenos pudieron canalizar esa energía mostrada en la calle a través de las urnas. Primero, la convención constituyente. Segundo, la elección presidencial. La democracia les permitió, con independencia de los gustos, elegir a un representante de la izquierda como nuevo presidente del país. La democracia les permitió a los chilenos lo que no hemos tenido los cubanos en más de 60 años: alternancia política. Los cubanos todavía esperamos poder quejarnos públicamente y sin temor a ser reprimidos por ellos. Los familiares de los presos políticos cubanos esperan poder expresarse en contra de la injusticia que viven los suyos sin ser acosados o amenazados por la seguridad del Estado. La ausencia de democracia, la existencia de un poder totalitario en Cuba es lo que ha permitido que tengamos niños manifestantes privados de libertad y funcionarios de alto rango que lo nieguen desfachatadamente. Niños que esperan en prisión o fuera de ella porque un tribunal dependiente de ese mismo poder totalitario los condene a decenas de años en prisión por haber expresado únicamente su hastío. Ante esa falta de democracia, como mínimo, nos toca acompañar a esos niños, a sus familiares y a todos los que hoy sufren prisión política en Cuba. Nos vemos en la próxima entrega.